El miércoles hubo clases, ¿no es cierto? ¿Van bien? Bueno, ahí Benjamín dice que tiro oblicuo, están por tiro oblicuo, o sea que me viene pisando los talones, Valentín. Bueno, hoy vamos a terminar con movimiento circular. Vamos a ver también la velocidad angular como un vector y vamos a empezar a ver también el movimiento relativo, donde se hace un énfasis muy especial. Hoy va a ser una clase vectorial, digamos. Si hay alguna forma de definir la clase, va a ser una clase vectorial, por eso es importante que ustedes manejen bien el concepto de vector. El concepto de vector y con el movimiento relativo vamos a hacer énfasis también en la parte vectorial de la velocidad, fundamentalmente. Y bueno, vamos a tratar de generalizar un poco el concepto de movimiento curvilíneo, más allá del movimiento circular, algunas cosas que tienen en común el movimiento curvilíneo con el movimiento circular. O sea, vamos a arrancar entonces. Entonces habíamos visto lo último, el movimiento circular, una trayectoria definida por un círculo, que, digamos así, les había explicado la clase pasada que conviene a este tipo de movimientos describirlo en coordenadas polares, porque en ese caso una de las coordenadas, que es la coordenada angular, es la que varía, la otra coordenada, que es la coordenada radial, permanece constante. Entonces podíamos observar el movimiento como, desde el punto de vista descriptivo, el ángulo barrido en función del tiempo, y hacer una especie de analogía con el movimiento rectilíneo, en cuanto a que este movimiento también, si uno acomoda el eje de coordenadas sobre la recta del movimiento, puede describir el movimiento en una sola coordenada. Esa es la particularidad. Entonces, se vinculan las coordenadas circulares con las coordenadas cartesianas a través de un cambio de coordenadas, ¿no? Si uno toma un radio vector R, habíamos dicho, y acá ya empezamos a hacer énfasis en lo que es el concepto vectorial, ¿no? El semieje positivo de las X, el semieje positivo de las Y, por convención, el positivo va de izquierda a derecha en X, de abajo hacia arriba en Y. Entonces, si este es el ángulo θ, el vínculo es que X es igual a R, el módulo del radio vector, por el coseno de θ. Vamos a correr la pava. Y que I, la coordenada I es igual a R vector, perdón, el módulo de R por el seno de θ. Eso ya lo habíamos repasado en la última clase. Habíamos definido de que entonces R es constante y que varía θ, entonces
las coordenadas X e Y varían en forma armónica, sí, en función del coseno y del seno de tita. Luego, a la hora, ¿ustedes han visto derivadas ya? Nosotros acá lo vimos, se las presenté, pero seguramente en análisis aún no. Están en eso. Bueno. Pero cuando las vean a las derivadas en forma, en análisis, van a ver que toman más o menos lo que hemos visto acá, el límite para el cociente incremental de la función respecto a la variable. Y es una lástima porque yo acá les quería demostrar que aplicando las reglas de las derivadas, a qué es igual esto, pero ya vamos a volver sobre esto. Hagamos un paréntesis acá para señalarles que, ya que hablamos de que la coordenada que se va a mover es la coordenada angular, el movimiento, todo se puede referir a esa coordenada. Entonces se puede definir la velocidad angular, la aceleración angular. La velocidad angular omega es igual al límite para delta t que tiende a 0, de delta tita sobre delta t, lo que se reconoce entonces como la derivada de tita con respecto a t, y en física no en matemática, muchas veces adoptamos la simbología de decir, bueno, esto, para no escribir tanto, se le pone tita punto, queriendo significar ese punto que es la derivada primera. Entonces, tita punto es la velocidad angular, que la aceleración angular alfa es igual al límite para delta t que tiende a 0 de delta omega sobre delta t, o sea que acá estamos contando con que la velocidad angular puede variar en el tiempo también, y esto sería entonces omega punto o tita 2 puntos, en el sentido que es la derivada segunda de la coordenada angular. O sea que aquí tanto omega como alfa también están referidos a la coordenada angular y se llaman entonces velocidad angular, aceleración angular. Ya vamos a ver hacia el final de la clase que nosotros acá hacemos un tratamiento como si fueran escalares, en realidad son vectores. Ya vamos a tratar de entender por qué esto es así. Pero es como en el movimiento rectilíneo, cuando hablábamos en una sola coordenada, normalmente hacíamos caso omiso de que eran magnitudes vectoriales y las tratábamos como escalares, pero acá, ya que una sola coordenada varía, que es la coordenada angular, podemos también, en cierta medida, adoptar esa forma de trabajo, pero ya vamos a ver el concepto vectorial que ronda a través de la velocidad angular. Y la clase pasada también estuvimos viendo lo que es la velocidad angular dada en RPM, la frecuencia del movimiento, si fuese un movimiento circular uniforme, el periodo. Vimos también la frecuencia, las RPM, eso lo vimos, y el periodo. Bien.
Esa frecuencia, periodo, en RPM, normalmente se habla en esos términos cuando en la técnica el movimiento de un motor, por ejemplo, el movimiento circular de un motor, normalmente se habla en RPM, y se adopta como que es un movimiento continuo de velocidad angular constante. Entonces hay un movimiento circular uniforme, que podríamos definir, a partir de considerar que omega es constante y que alfa entonces es igual a cero, sin aceleración angular, solamente una velocidad angular constante. Entonces, en ese caso, en el movimiento circular uniforme cae de manual que en general para la descripción angular del movimiento se aplica todo lo que hemos visto en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque es de manual. Cuando uno tiene una sola coordenada que se mueve, todas las formulitas que hemos encontrado en el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado se aplican acá. ¿Qué quiere decir esto? Que la coordenada angular θ va en un movimiento circular uniforme en función del tiempo, va a ser omega t más θ0, emparentándolo a que x es igual a b por t más x0. Entonces ese es el movimiento circular uniforme, esto entre paréntesis, ¿no? La coordenada x acá varía de otra forma. Esta es la comparación del movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento circular uniforme. Entonces, en el movimiento circular uniformemente variado, alfa es constante. Acá en el movimiento circular uniforme alfa era igual a 0, no había aceleración angular. Entonces en el movimiento circular uniformemente variado, alfa es constante, y en este caso, omega varía en forma lineal con el tiempo. Omega 0 es la velocidad angular inicial para t igual a 0, y que la coordenada angular, ¿cómo va a variar la coordenada angular en el movimiento circular uniformemente variado? Con el tiempo. Pregunto, en el movimiento circular uniformemente variado, la coordenada angular, ¿cómo va a variar con respecto al tiempo? ¿En qué ley? ¿En qué forma? Cuadrático, claro, claro, porque si decimos que todo lo que vimos en el tratamiento de la coordenada, en el movimiento rectilíneo, lo vamos a aplicar acá, va de suyo entonces que θ es igual a 1/2, alfa, la aceleración por el tiempo al cuadrado, más omega 0 por el tiempo, más θ0. Y que también se puede aplicar la formulita que relaciona la aceleración con la coordenada angular, con el tiempo implícitamente, que es 2 alfa θ menos θ0, 2 por aceleración por la coordenada angular recorrida, o sea, el espacio recorrido en ángulo, igual
a la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad de omega 0 al cuadrado. También se puede aplicar esa formulita. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Venimos bien? Seguramente en el práctico hay muchos ejercicios que van a tener que trabajar con el movimiento circular, con la coordenada angular, como si fuera aplicando estas formulitas, ¿no? Por ejemplo, cuando arranca la calecita seguramente tiene un alfa distinto de cero. ¿Por qué? Porque parte de una velocidad angular cero, la calecita quieta, y empieza a girar hasta llegar a la velocidad final. Por supuesto, entonces hay un tiempo de aceleración que, bueno, uno puede suponer que la aceleración es constante y decir, bueno, vamos a... el desplazamiento angular va aumentando en forma lineal con el tiempo, hasta llegar a la velocidad de régimen. ¿Sí? Pónele que sea así. Se puede pensar que sea así. Afloja la manija. Bueno. Entonces, ahora lo que resta de la clase vamos a seguir trabajando, ya pensando más en forma vectorial. Y ya pensando más en forma vectorial, porque no nos olvidemos que en realidad nosotros definimos la velocidad a secas, la velocidad, como un vector que era igual al límite para delta t que tiende a cero, de delta r sobre delta t, donde delta r era la variación vectorial de la posición. Entonces, si quisiéramos aplicar estos conceptos al movimiento circular, ahí la cosa se pone, que uno va a tener que ponerse a analizar, a ver por qué, a pensar, con un poquito más de esfuerzo. Pero esto no es otra cosa que hacer el límite para que t final que tiende a t inicial, de r final menos r inicial sobre t final menos t inicial. Es otra forma de plantear la derivada también. Y esta define el vector velocidad, como se reconoce que es el vector velocidad en el movimiento generalizado, en metros por segundo. Y bueno, y la pregunta por allí sería, ¿qué relación tiene la velocidad con la velocidad angular? Muchas veces la velocidad es esta v corta, mayúscula. Pero muchas veces, para hacer énfasis en que se trata de esta velocidad, se le llama velocidad tangencial. En el movimiento circular muchas veces se refiere a esta velocidad como la velocidad tangencial en contraposición a la velocidad angular. Entonces, esta velocidad tangencial
no es otra cosa que hacer la diferencia de los vectores, supongamos, mientras el movimiento se va desarrollando. Este sería un R inicial y este es un R final. Que la diferencia de los vectores es este vectorcito, RF menos RI. ¿Estamos de acuerdo con eso? Diferencia de vectores. Es la distancia entre las puntas de las flechas. De acuerdo a cómo acomode qué es lo que va primero y qué es lo que va después en la diferencia, para ese lado apunta el vector. Porque si se fijan, esto que es la diferencia, es si este RI lo paso para el otro miembro, esto es delta R, RF no es otra cosa que delta R más RI. Entonces, yo puedo ver que RF tiene que ser igual a la suma vectorial de RI con RF menos RI. Entonces, el sentido que apunta esta diferencia es así, como que apunta en el sentido de avance del movimiento. En eso, por supuesto, no es casualidad que esté relacionado con el vector velocidad, que el vector velocidad siempre apunta hacia donde va el movimiento. En cada instante apunta hacia donde se dirige el movimiento, más allá de que el movimiento pueda estar cambiando la dirección. Eso es lo que pasa acá en el movimiento circular. Estamos de acuerdo que esta es la diferencia, el vectorcito. ¿Lo ven a eso? Se ve, bien. Entonces, como esta diferencia tiende a cero en el límite, RF tiende a RI, acuérdense que ustedes ya saben que cuando uno divide dos cosas y las dos cosas son muy chiquitas, de tal manera que acá me quedaría 0 sobre 0 en el límite, no quiere decir que ese límite sea ni cero, ni infinito, ni esté indefinido, ¿no? Normalmente, cuando se trabaja con buenas funciones, el límite está definido, se llama la derivada, y generalmente puede ser cero, pero también puede ser distinto de cero. Entonces nos da un valor finito, que en este caso es la velocidad, como vectorial. Entonces, en definitiva, cuando RF tiende a RI, estamos simplemente invocando el radio vector R de posición el radio vector R, en definitiva, en ese instante, y en forma a 90 grados con R vector aparece el vector velocidad. Tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria, y que en este caso, justamente por esa cuestión de que es tangente a la trayectoria, es perpendicular a R para el caso especial del movimiento circular. ¿Lo ven a eso? Se ve. Bien. Entonces, evidentemente debe haber una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular.
¿Cómo vamos a encontrar esa relación? Bueno, borré el dibujito que había hecho recién de los dos vectores, pero se entiende acá que si yo tengo R inicial y R final, este angulito que está ahí, fíjense que si este ángulo yo le llamé θ, este angulito es una cantidad muy pequeña que anda en el límite, es un diferencial, que es el diferencial θ. Es justamente este ángulo, como está comprendido, les cabe todas las de la ley de que es la coordenada angular variada, este angulito entonces es diferencial θ. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Entonces, si este es el diferencial θ, y este en el límite es diferencial R, este arco acá, pequeño, en el límite el arco tiende a parecerse a la cuerda, entonces, digamos, ¿cómo sería esto visto en grande? Yo tengo que este diferencial θ, agrandándolo por supuesto, es igual al arco dividido el radio en radianes. Diferencial θ es igual, le llamemos diferencial L sobre el radio R. Diferencial L es la longitud del arco. El diferencial R es una recta infinitesimal. Pero ¿qué pasa? Este es diferencial R. En el límite, diferencial R prácticamente es muy parecido a diferencial L y en el límite son iguales. Porque como uno se puede acercar tanto como uno quiera, la diferencia entre diferencial R y diferencial L se va haciendo cada vez más chiquita, de manera de ser, las diferencias que puede haber son de segundo o tercer orden, y cabe en el primer orden que son iguales. Entonces, cuando yo definí la velocidad como esto es diferencial R sobre diferencial T, es lo mismo que tomar diferencial L sobre diferencial T. Y si tomo diferencial L, estoy tomando acá, es R por diferencial θ. Fíjense que yo estoy tomando diferencial L, de acá le espejo que es el radio del movimiento por diferencial θ. Y la velocidad, el módulo, que podemos tomar el módulo de diferencial L sobre diferencial T, acá vamos a hacer una tramulla. Esto me queda R diferencial θ sobre diferencial T, que es R por omega. Porque la derivada de θ con respecto al tiempo es la velocidad angular. Entonces, ahí sacamos la relación que hay entre el módulo de la velocidad tangencial y omega. ¿Lo ven a eso? O sea, el módulo de B es igual a R por omega,
omega es igual al módulo de B sobre R. El radio, justamente, es lo que relaciona, es la magnitud, el vínculo que hay entre los módulos de la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Lo ven a eso? Y por supuesto la velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo, porque es la forma que este ángulo, el diferencial θ, tomado así, esto da en radianes. Es adimensional el radián. Entonces, justamente acá me queda, esto me tiene que dar en metros por segundo, entonces acá me queda el radio que está en metros, y omega que está en 1 sobre segundo, me queda en metros sobre segundo. O sea que estas relaciones, por supuesto, son coherentes en cuanto a las unidades de cada una de las magnitudes. Pero ahí estamos hablando del módulo de la velocidad, por supuesto, ¿no? Ahora, de acá se deduce que si, por ejemplo, en el movimiento circular uniforme, omega es constante, el módulo de la velocidad tangencial es constante, lo cual intuitivamente uno reconoce que es así, ¿no? Cuando uno va en la calecita, ¿no es cierto? Ustedes hace menos que años que yo, pero si está en la calecita, ubicado, digamos, en el último caballito, del lado hacia afuera, evidentemente está recorriendo con una determinada velocidad tangencial el movimiento. Y si la velocidad angular es constante, por supuesto que el módulo de la velocidad tangencial también es constante. Ese espacio recorrido en la unidad de tiempo que están haciendo en ese momento es constante. Pero, evidentemente, en el movimiento circular se darán cuenta de que, por más que el módulo sea constante de la velocidad, la dirección del vector velocidad permanentemente está cambiando de la dirección. Por eso hay que hacer énfasis en el concepto vectorial de la velocidad. Permanentemente está cambiando la dirección de la velocidad. Entonces, eso ya, ahí es como que se va a poner más densa la cosa, más compleja, porque si cambia la dirección de la velocidad, bueno, va a haber que ponerse un poco más, analizar un poco más, ¿no? Pero fíjese que no es la primera vez que vemos esto. En el tiro oblicuo, la dirección de la velocidad tangencial a la trayectoria, que es la velocidad, está cambiando permanentemente en el movimiento oblicuo. El módulo de esa, perdón, no solamente cambia el módulo, sino que también en el tiro oblicuo está cambiando la dirección del movimiento. La dirección del vector velocidad está cambiando permanentemente. Entonces, después vamos a ver, a partir de que descubramos, que eso lo vamos a hacer ahora inmediatamente, vamos a descubrir de que la aceleración, que es un vector también, va a pasar a tener, en particular en este caso, dos componentes. Va a haber una aceleración que le vamos a llamar aceleración centrípeta y otra aceleración que le vamos a llamar aceleración tangencial. Pero
me adelanto, pero cuando uno plantea lo que es realmente el concepto vectorial de aceleración, que lo vamos a hacer ahora, va a salir claramente que hay una diferenciación desde el punto de vista vectorial cuando uno analiza las direcciones radiales y tangenciales. Una dirección radial es la dirección del radio. Así como está apuntando el fibrón, esa es la dirección radial. Y una dirección tangencial es tangente a la trayectoria, y en este caso en particular en el movimiento circular, es perpendicular a la dirección radial. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que, en definitiva, la aceleración va a tener dos componentes identificados? ¿Se entendió esto de la relación entre el módulo de B y omega? ¿Lo ven a eso? ¿Por qué es así? Diferencial L es el arco, el camino. Acordate que cuando vos haces un camino curvo, ¿sí? Y vas desde acá hasta acá, en forma recta es una distancia, pero el camino recorrido es distinto. La cantidad de metros que has recorrido es como si esto fuese un hilo, y para saber cuánto vale la distancia que recorriste, al hilo lo estiras, lo rectificas y lo medís. Entonces una cosa es el L, el camino, y otra cosa, por ejemplo, es el delta R, la diferencia de posición entre RF y RI. ¿Sí? Aplicado esto al movimiento circular, ¿se ve esto? ¿Se entiende? Bien. Aplicado esto al movimiento circular, nosotros tenemos lo que se denomina el arco, es una parte del círculo, es como el arco y la flecha esto, ¿no? Tenés como si fuera una porción de pizza, acá este sería el delta R, la diferencia entre RF y RI. Y este arco es la parte circular, este es el delta L. Entonces, esto es como el arco y la flecha, este se llama arco, cuerda, y esta es la flecha. Bueno, en el límite, cuando RF tiende a RI, delta R y delta L, el módulo de delta R, esta distancia, con delta L, van a tender cada vez más y más parecidos, a ser más y más parecidos. En el límite van a ser iguales, porque en el límite, cuando RF tiende a RI, la noción de curvatura de delta L desaparece y se parece cada vez más a un segmento que coincide con delta R. Entonces, este que es el delta tita, en el límite, o sea, el delta tita es igual a delta L sobre R por la definición de ángulo plano en radianes. Entonces vos podés hacer una cosa acá, dividir por delta T ambos miembros, y tomar el límite para delta T que tiende a 0. Acá te queda la velocidad angular, y acá te queda 1 sobre R, delta L sobre delta T. Pero delta L es delta R en el límite, o sea que es el módulo de B. ¿Se entiende?
No sé quién había preguntado, Máximo. Bueno, quedó claro, Máximo, entonces. No alcancé a ver la última pregunta porque con el celular estoy limitado. ¿Qué me quería preguntar? Que escribí ahí un renglón, no sé cuál era la pregunta. ¿Puede repetir el texto o hablar? ¿Alguien la puede leer? ¿Cuál es la diferencia entre delta y diferencial? Delta, cuando vos pones en general una delta X, cualquier variable, estás diciendo que es una diferencia finita. Una diferencia finita quiere decir que tiene un tamaño que lo puedo observar, que lo puedo medir en términos humanos. ¿Sí? El infinito sería una distancia o una magnitud tan grande que no la pueda medir en términos humanos. ¿Mm? Si bien, por ejemplo, hagamos un ejemplo, las estrellas más lejanas, los astrónomos tendrán forma de medirla en términos humanos con una teoría y aplicando mediciones astronómicas, por supuesto. Pero uno podría identificar como que esa distancia es mucho más grande que el ámbito de desarrollo humano aquí sobre la Tierra. Entonces, podríamos adoptar estrellas lejanas como que es el infinito en distancia, uno podría idealizar que ese es el infinito, donde uno no tiene capacidad para medir. Y en cambio, si nos vamos a la inversa, hacia las distancias más cortitas y cada vez más cortas y cada vez más cortas, nos vamos a un diferencial. Entonces, el delta X, que es una cantidad medible, observable, analíticamente tiende a un diferencial cuando esas distancias se van achicando cada vez más y más y más y más. ¿Mm? ¿Se entiende el concepto? Esto en análisis matemático le tienen que machacar mucho con esto. No sé quién era el que preguntaba la diferencia entre delta y diferencial. Acá, como está dibujado en grande y con distancias relativas bien diferenciadas, estos son deltas. Pero cuando RF, esto es RF, tiende a RI, todo esto se va juntando, las cantidades que tengan que ser diferenciales van a pasar a ser diferenciales y van a dejar de ser deltas, porque van a ser tan chiquitas como uno quiera, o se habla infinitesimalmente chiquitas. ¿Quedó claro eso, la diferencia entre delta y D? ¿Sí? Esa es la idea. Luego, la simbología, uno adopta la simbología por convención y transmite esa convención para estar hablando siempre de lo mismo, ¿no? Es como un idioma. Entonces, este delta es la letra delta griega mayúscula, y esta es la D latina minúscula. Fíjense que tiene relación. Están fríos los mates ya. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Le quedó claro esa diferencia? Bien. Entonces, vamos a la aceleración como vector.
borrar esto, vamos a hacer otro dibujo. Bueno, vamos entonces a trabajar con el tema vectorial de las. Antes de eso les hago un pequeño comentario de que, por ejemplo, en el movimiento circular uniforme, decir de que omega es constante y que la coordenada angular es igual a omega t, pongamos que θ 0 es 0, el cambio de coordenadas circulares a coordenadas cartesianas se deduce que x va a ser igual a r por el coseno de omega t. Y que y va a ser igual a r por el seno de omega t. O sea que si ustedes se habrán dado cuenta cuando uno, por ejemplo, mira, seguimos con la calecita, tema brillado como la calecita, el movimiento circular. Pero si uno se aleja un poquito de la calecita y observa el caballito que está, lo observa, digamos, en forma horizontal, uno ve el movimiento del circular en forma horizontal, ¿no? Y observa el caballito, es como que está viendo una proyección del movimiento en algún eje coordenado que coincide con la dirección de la mirada en forma perpendicular, ¿sí? Entonces, la ley de movimiento que uno observa en este caso, el movimiento circular uniforme, es del tipo senoidal o cosenoidal, según se lo mire, pero evidentemente, si esto está con un movimiento circular uniforme, si uno lo mira de costado, observa la variación senoidal en el tiempo. Porque si yo lo observo, supóngase, como observador me planto acá, ¿qué eje coordenado estaría viendo si yo me planto acá? ¿El X o el Y? Pero no, la proyección del movimiento, ¿qué eje estaría viendo? ¿Qué? No, Z, no, Z no. Z es perpendicular al pizarrón. Con respecto al eje Z, el movimiento está siempre en la misma posición. Si yo miro desde el eje X, lo que estoy viendo es la proyección del movimiento sobre el eje Y. Entonces, cuando está pasando por acá, es como que veo la parte en la sinusoide. Cuando está pasando por acá, ¿dónde veo? ¿Acá o acá? ¿En la cresta de la senoide o en el punto de intersección con el eje X?
En la cresta, claro, claro, en la cresta. Porque ahí es donde el movimiento es más estable, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Luego, cuando se dirige hacia este extremo, es cuando hace el cambio de movimiento. No, perdón, no, al revés, disculpa. El que dijo cresta está equivocado, es al revés. La parte más estable del movimiento es cuando el caballito se va acercando a ese extremo, ¿no? Ahí se mueve despacio, en la proyección de movimiento. Disculpe, este 1 equivale a este 1. Ahí estamos. Y acá, cuando está pasando por acá, es cuando el movimiento es más rápido. Estamos acá. La pendiente la tangente a la recta pendiente acá es más veloz. El movimiento acá, desde el punto de vista de la velocidad, la componente de la velocidad, acá es más veloz que acá. Acá es cuando se estabiliza la velocidad y hay un punto en que la velocidad se hace cero, el módulo de la componente en I de la velocidad, que sería el punto de retorno, y a partir de ahí vuelve así. Hasta que llega acá, llamemos acá 2, y nuevamente es como que ahí el movimiento es más veloz, la proyección sobre el eje Y. Y ahí, por supuesto, estaríamos viendo la componente en I de la velocidad. No nos olvidemos que el vector velocidad, tal como lo hemos tomado, como la derivada de R vector con respecto al tiempo, tiene componentes de X y de Y. Y yo desde esta perspectiva estoy observando tanto la coordenada en Y como la velocidad en Y. Porque esto en definitiva es la derivada de X con respecto al tiempo, la derivada de Y con respecto al tiempo. Estoy derivando cada coordenada cartesiana, que son las coordenadas las coordenadas puras, digamos, las coordenadas más representativas de referenciar el espacio. Entonces, esta de X es la derivada de X, la coordenada de X con respecto al tiempo, Y es la derivada de Y con respecto al tiempo, y así yo observo la coordenada de Y y la velocidad de Y. Cuando veamos el segundo cuatrimestre, vamos a ver el movimiento armónico. Vamos a hacer mucho hincapié en esto. Pero las componentes del movimiento circular uniforme, XY, las componentes cartesianas, es el clásico movimiento armónico simple que se llama, porque la descripción de ese movimiento en el tiempo es una forma senoidal. Entonces se habla del movimiento armónico simple. Entonces, cuando veamos las oscilaciones de un resorte, las oscilaciones de un péndulo, en el segundo cuatrimestre vamos a volver sobre este tema del movimiento armónico simple. Bueno, esto no lo quería dejar pasar porque vamos agregando ideas, vamos adoptando criterios, ideas que hacen a la formación, ¿no?
Entonces, decíamos, corremos esto. La velocidad, entonces, la derivada de r vector con respecto al tiempo. Y dijimos que habíamos tomado dos radiovectores tan cercanos uno del otro como uno quiera. Notemos acá la diferencia para poder expresar. Este es diferencial θ. Este es θ. La aceleración vectorial, que es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. ¿Cómo quedará en este caso? El concepto vectorial de aceleración del movimiento circular. Bueno, ahí va a haber que trabajar un poquito, porque consideremos, esto es entonces el límite para delta t que tiende a 0, de bf menos bi, la diferencia de vectores de velocidad, sobre tf menos ti. Entonces acá ponemos el límite para tf que tiende a ti. Es lo mismo que poner delta t que tiende a 0. Entonces, veamos qué serían bf y bi. Este es bi. La velocidad vectorial para RI y TI. Y BF es la velocidad vectorial un instante después llamado instante T. ¿Estamos? Fíjense que como RI es perpendicular a BI y RF es perpendicular a BF, si uno ve las direcciones de estos dos vectores, ¿qué ángulos forman entre sí estas dos direcciones? ¿Qué ángulos forman? No, ángulo. Diferencial θ. Este mismo ángulo queda acá porque, por eso que le decía de que BF es perpendicular a RF, BI es perpendicular a RI, las direcciones de BF con BI forman un ángulo igual que el que tienen las direcciones de RF con RI. Acá lo que vamos a hacer es trasladar esos dos vectores de velocidad a un espacio vectorial que no es el espacio de las distancias, sino que es un espacio vectorial de velocidades.
En un espacio vectorial propio de velocidades, estos dos vectores BF y BI se pueden escribir como vectores referenciados a un origen acá digamos, está en la representación en coordenadas cartesianas de la velocidad en un espacio vectorial de velocidades. Entonces, estos dos vectores se pueden escribir acá como vectores asociados al origen de ese espacio, y no acá que estaban como vectores libres. Entonces, traslado estos vectores, módulo, dirección y sentido, más o menos. Este sería el BI. Y este sería el BR, perdón, el BR. Ahí está el concepto fundamental. Entonces, quedamos que este ángulo que abarca entre BF y BI, lo tenemos acá, que este ángulo es diferencial θ. Y esto es entonces el límite para delta t que tiende a 0 de delta B sobre delta t. ¿Y delta B qué es? Delta B es este vector diferencia de BF con BI. Entonces, ese vector delta B lo vamos a descomponer en dos direcciones. Vamos a ver si sale. Claro. Pero vamos a descomponer en una dirección que vendría a ser una dirección, en este dibujo, vendría a ser una dirección tangencial. Y acá, una dirección tangencial acá es una dirección radial. Y hay una dirección que en este espacio vectorial es radial, trasladada acá, pasa a ser una dirección tangencial. ¿Lo ven a eso? Ese traslado. Se ve, perfecto. Entonces, vamos a hablar de dos componentes de delta B. Vamos entonces a hablar de dos componentes de delta B. ¿Qué es? ¿Qué son? Esta dirección le vamos a llamar la dirección radial. Y esta dirección le vamos a llamar la dirección tangencial. Entonces vamos a repartir acá, vamos a poner un límite para delta t que tiende a 0 del delta B radial sobre delta t más el límite. Es como que descomponemos el vector delta B en las dos direcciones y separamos los límites. Y sabemos que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Delta B tangencial sobre delta t. ¿Se dan cuenta de lo que hicimos? Al delta B lo repartimos en dos direcciones perpendiculares entre sí, que también, por supuesto, tienen cada una de ellas
una orientación en el espacio, por supuesto. Y esto tiene entonces una dirección tangencial y esto tiene una dirección radial. Más que radial, centrípeta, porque además de ser radial, está dirigida hacia el centro del movimiento. Entonces, este límite en general, todo esto, le vamos a llamar aceleración centrípeta. Y este otro límite le vamos a llamar aceleración tangencial. O sea que la aceleración, en el caso del movimiento circular, va a tener dos componentes. Una aceleración, fíjense que no es casualidad que se le llame centrípeta, porque si este es delta V, la flechita está dirigida para allá, ¿no? El delta VR está dirigida así como apunta el fibrón. Trasladado acá, apunta hacia el centro del movimiento. No solamente es radial, sino que es centrípeta. Por eso se le llama aceleración centrípeta. Y la aceleración tangencial coincide la dirección de la aceleración tangencial con la dirección tangencial al movimiento, que es y coincide entonces con la dirección de la velocidad. ¿Se entiende ahí? ¿Profe? ¿Sí? Sí, quería preguntar nada más que ahí me mareé un poquito. ¿Sí? El, el delta de velocidad, usted lo descompuso en dos vectores perpendiculares, BR y... ¿Eso después cómo lo traslado hacia el otro gráfico? Eso es lo que me está mareando un poco. ¿Cómo vuelvo? Claro, ¿cómo lo trasladas al otro gráfico? Claro, nosotros hemos descompuesto delta V en las dos componentes, ¿no? La delta V, esta, que acá vendría a ser como si fuese radial para este espacio vectorial, pasa a ser tangencial acá. Lo tenés que trasladar en forma paralela. ¿Lo ves? Ah, sí, sí, sí. Claro, toca tangencialmente a la circunferencia esa. Claro, claro, sí, sí. Bien. Y la otra dirige hacia el centro. Claro, y la otra, cuando trasladas, está dirigida hacia el centro. Ah, buenísimo. Gracias, profe. No, por favor. Está bien. Entonces ahora vamos a encontrar cómo relacionar las aceleraciones centrípetas tangenciales con respecto a acá, antes con respecto, decía, al radio del movimiento, a la velocidad angular, a la aceleración angular, al módulo de la velocidad tangencial, vamos a encontrar unas formulitas ahí que relacionan esos valores. Pero antes de eso, les quiero hacer notar una cosa. ¿Y la aceleración tangencial con qué tiene que ver? Fíjate que en este espacio vectorial es esta dirección. Acá, cuando esto barrió el ángulo diferencial θ, hizo el cambio de la dirección del vector velocidad. Si esta aceleración centrípeta, este vectorcito, fuese cero, no habría cambio en la dirección de la velocidad. Esto es muy importante. Entonces, la aceleración centrípeta está relacionada directamente con el cambio en la dirección de la velocidad. Ustedes habrán notado que
muchas veces en un movimiento circular, ustedes se dan cuenta que algo raro están sintiendo en el cuerpo cuando un auto toma una curva. Porque evidentemente ahí están bajo la acción de una aceleración que le está cambiando el módulo perdón, que le está cambiando la dirección al movimiento. Y esa aceleración se siente. Ya cuando veamos la clase siguiente, el tema de, empecemos con dinámica, vamos a definir la fuerza centrípeta y nos vamos a dar cuenta que ahí lo que estamos experimentando en una curva es la acción de una fuerza. En definitiva, esto uno se da cuenta que algo está pasando. Entonces, la aceleración centrípeta lo que hace es cambiar la dirección del movimiento, cambiar la dirección del vector de velocidad. En cambio, la aceleración tangencial, supongamos que en el caso de que el módulo de BF sea igual al módulo de BI. Si el módulo de BF es igual al módulo de BI, no habría delta BT, no habría aceleración tangencial. ¿Lo ven a eso? Porque este vectorcito sería cero. Al no haber diferencia entre BF y BI en módulo, esta componente sería cero. No habría aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial a lo que se dedica, entre comillas, es a cambiar el módulo de la velocidad. Y la aceleración centrípeta se dedica a cambiar la dirección del vector velocidad. ¿Lo ven a eso? Sí. Hay alguien, Juan Cruz, sí. Delta BR va a ser cero. Claro, nosotros acá estamos observando como cuando BF y BI están en la misma posición. Claro, acuérdate que acá estamos trabajando con límites, ¿no? O sea, estamos idealizando una situación donde las dos posiciones son diferentes, pero estamos tomando el límite de tal manera que una posición se acerque a la otra tanto como uno quiera. Que no es ser lo mismo, que va a haber una pequeña diferencia, pero que en la definición del límite, y fundamentalmente en la definición de la derivada, al tomar el límite, estás tomando el límite del cociente incremental, y el hecho de que dos cantidades sean muy pequeñas, que tienden a cero, no quiere decir que el resultado vaya a ser cero, ni infinito, porque no estás, en definitiva, ni multiplicando por cero ni dividiendo por cero. No estás haciendo esas singularidades. Estás trabajando con cantidades que tienden a cero. Entonces, el límite va a tomar valores seguramente distintos de cero, valores manejables, que pueden ser cero, pero que sería una casualidad, que sería justo en esa condición, pero te vuelvo a recalcar, cuando vos tomás el límite del cociente incremental, estás tomando 0 sobre 0, que no quiere decir que sea 0. Y que, digamos, esta aproximación, en el límite, el dibujo es uno solo. Cuando yo dibuje los vectores aceleración, los vectores velocidad y el radio vector R, acordate, R radio vector, B velocidad vectorial y la aceleración vectorial, son vectores que cada instante tienen un valor, pero
estamos considerando que las cosas están cambiando instantáneamente. Es un poco loca la idea, pero en realidad no es tan loca cuando uno se pone en analítico. No, sí, lo preguntaba porque usted recién había dicho que cuando el delta V radiante da cero, no cambia la dirección del vector. Pero, o sea, generalmente nunca vamos a tener ese caso. En un movimiento rectilíneo, no hay componente centrípeta de la aceleración. Puede haber solamente componente tangencial o lineal en la misma dirección del movimiento de la aceleración. Bueno, gracias. ¿Sí? Por nada. ¿Se entiende? En un movimiento rectilíneo no habría cambio en la dirección de la velocidad y este delta VR sería cero. No habría aceleración centrípeta. Y si hay cambio en la dirección de la velocidad, hay aceleración centrípeta, que es la que se dedica a cambiar la dirección de la velocidad. Y en el movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad es constante, por lo tanto el delta VT es cero. No es que se aproxima a cero, es cero. Entonces no hay aceleración tangencial. En general, cuando uno va a dibujar a un instante los vectores, ¿qué tiene que tomar en cuenta en general? Que vamos a tener entonces el radio vector R, posición, vamos a tener el vector velocidad en forma tangente a la trayectoria, en este caso el avance del movimiento es para allá, ¿no? Omega se toma positivo cuando va en contra de las agujas del reloj. Eso tiene que ver con la parte vectorial de omega que vamos a describir en un ratito. Y además está el vector aceleración, que si el movimiento es variado, el vector aceleración por supuesto va a tener una componente centrípeta y una componente tangencial. Entonces, cuando hay un movimiento curvilíneo en general, o en este caso en particular un movimiento circular, la aceleración centrípeta siempre existe. La aceleración tangencial va a existir, distinta de cero, si hay cambio en el módulo de la velocidad. En un movimiento circular uniforme donde el módulo de la velocidad no cambia, no hay aceleración tangencial. Y en ese caso, este vector de aceleración solamente va a ser aceleración centrípeta, pura y exclusivamente. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Digo que en general la situación va a ser vectorial, va a ser así. Un radio vector R, el movimiento circular, ¿no? Un vector velocidad perpendicular a R, que si el avance del movimiento es así, el vector apunta así, allá. Y si el movimiento es circular variado, en general,
La aceleración va a tener una componente centrípeta y una componente tangencial. De que el movimiento circular, la aceleración centrípeta, como siempre permanentemente hay un cambio en la dirección de la velocidad, la aceleración centrípeta siempre va a ser distinta de cero. La aceleración tangencial, en cambio, si es un movimiento circular uniforme donde no hay cambio en módulo de la velocidad, en ese caso la aceleración tangencial es cero. Y esta aceleración solamente tiene componente centrípeta. Y en general, si el movimiento es variado, además entonces la aceleración va a tener una componente tangencial. Eso es lo que dije. ¿Está buena eso? Bien. Entonces vamos a tratar de... Vamos a tratar de descubrir esta aceleración centrípeta que es igual en términos de las variables del movimiento, y esta aceleración tangencial a que es igual también en términos de las variables del movimiento. Entonces, vamos a borrar acá. Bueno, me hacía falta ese dibujo. Sí, sí. Para que quede más claro esto, vamos a volver a dibujar acá el espacio de las velocidades. Entonces habíamos dicho una BI y una BF, y que esto es entonces delta B. Esto es diferencial tita, tal como dedujimos recién, y la componente delta BR, que dijimos que es esta, fíjense qué relación hay entre esa delta BR, como por acá, ¿sí? ¿Qué relación hay entre esta delta BR desde el punto de vista circular? Esta delta BR no es otra cosa, acuérdense que recién vimos en este espacio que, ¿se acuerdan que diferencial tita era igual a R por diferencial L? Perdón, sobre diferencial, sobre R, perdón. Diferencial L sobre R. Lo vimos recién. La relación entre el ángulo y el arco, ¿no? Esto aquí, ¿cómo sería? El diferencial L acá va a ser el límite, va a ser justamente delta BR. ¿Y el radio acá cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el radio? En este espacio. ¿Va a ser este radio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea?
Este espacio no es lo mismo que este, ¿no? Vamos, Máximo, vamos, Máximo. En este círculo, el radio es R, evidentemente. Acá también hay un círculo, ¿no? O, mejor dicho, no es tan círculo porque un círculo sería si no existiera delta BT. La realidad es que va a ser una figura media complicada si el movimiento es variado. Pero en el instante diferencial sí podemos hablar de un pequeño círculo acá. No de un pequeño círculo, un círculo instantáneo, si se quiere, que pasa por acá. ¿Cuál va a ser este radio? Para que yo pueda poner acá el diferencial, de acá saca diferencial L igual a R diferencial T, ¿cierto? Acá. Bueno, yo quiero hacer lo mismo en este dibujo. El delta BR o el diferencial BR igual a diferencial θ. ¿Y acá qué tengo que poner? ¿Cuál sería el radio acá? El módulo de B. BI, que como todo esto tiende a cero, es directamente el módulo de la velocidad. El radio que yo tengo que poner acá, que relaciona, es el módulo de la velocidad. Entonces, si yo divido por delta t, o diferencial t, al tomar el límite, acá me queda lo que definí como la aceleración centrípeta, el módulo de la velocidad, y esto es la velocidad angular. Entonces de ahí saco lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, el módulo, va a ser igual al módulo de la velocidad tangencial por la velocidad angular. También lo puedo escribir, por supuesto, tomando en cuenta lo que ya conozco, de que omega, a partir de esta relación había sacado que omega era igual a módulo de B sobre R. Puedo sacar de acá que la aceleración centrípeta es igual a B cuadrado sobre R, o lo puedo escribir también como R por omega al cuadrado. Esto es la aceleración centrípeta en términos de los parámetros del movimiento. ¿Qué me está diciendo esto? Por ejemplo, que si omega fuese 0 para el movimiento circular donde R es constante, si omega es 0, no hay aceleración centrípeta y el movimiento sería un movimiento rectilíneo. De haber movimiento, sería un movimiento rectilíneo. Sería movimiento así, sin velocidad angular. Profe, una consulta. Ese ¿Sí? radio que está en radio por omega al cuadrado, ¿es porque para que se cancele después con el radio del denominador de la omega? Claro, o sea, vos podés trabajar con esta relación, o sea, de acuerdo a los datos del problema, por ejemplo, ¿cierto? Si vos, acá encontramos que a la aceleración centrípeta es B por omega, el módulo de B por omega. Usando este vínculo que hay acá, vos podés trabajar con el módulo de B o con omega, te reemplazas por omega, acá te queda B cuadrado sobre R.
B cuadrado sobre R. Y si reemplazas B, B es omega por R, entonces omega por R, te queda acá omega cuadrado por R. Fíjate que esto todo tiene que ver con todo allí, ¿no? Siempre podés elegir de acuerdo a los datos del problema, como quieras trabajar. Entonces que la aceleración centrípeta puede ser, lo puedes ver como B por omega. Si reemplazas B por omega por R, te queda omega por R por omega, que es omega cuadrado por R. O si lo reemplazas acá, omega igual a B sobre R, te queda B por B sobre R, B cuadrado sobre R. Ah, bien, gracias, profe, ahí entendí. Bien, bien. Entonces de ahí, de acuerdo a los parámetros del movimiento, podemos sacar cuánto vale la aceleración centrípeta, la componente radial de la aceleración. ¿Mm? Y ahora nos paremos a mirar la componente tangencial, la aceleración tangencial. ¿Se entendió entonces la aceleración centrípeta? ¿A qué es igual? El parcial va a ser el 28. ¿Desde qué unidad hasta qué unidad va el parcial? Y desde que empezamos con óptica hasta dinámica, vamos a, seguramente, la clase que viene vamos a empezar con dinámica. Y después vamos a ver conservación de la energía mecánica. Y va a entrar hasta conservación de la energía mecánica. No, simulacros del parcial no hace falta, porque en realidad el parcial lo que va a hacer es que yo le voy a dar dos temas a desarrollar y ustedes lo van a tener que escribir el tiempo que dure el parcial y después me lo mandan por foto, me lo mandan por mail. No va a ser por Moodle. Tienen que explicar todo lo que reconocen, lo que saben del tema, tratar de ser lo más explícito posible, ¿no? Para ver hasta dónde saben el tema, dónde han estudiado. Sí, sí, va a ser por Zoom, como si fuese un examen presencial. Digamos, lo que yo normalmente en clases presenciales tomaba el parcial, entonces me presentaba en el aula y le daba los temas a desarrollar, y ustedes lo escribían en una hoja como una monografía, y después me entregaban la hoja. Bueno, va a ser exactamente lo mismo. El 28, a las 8 de la mañana. Bueno, de nada. Profe, una consulta, ¿iba a ser, por ejemplo, de desarrollar toda la fórmula de los espejos esféricos o simplemente eh, decir cómo llegamos a tal fórmula de tal espejo o algo así? No, digamos, si yo les doy a desarrollar, por ejemplo, espejos esféricos, tienen que explicar qué es la refracción, la ley de Snell,
el caso de los espejos, los rayos notables, deducir la formulita gaussiana y dar algún ejemplo. Normalmente siempre conviene hacer el desarrollo teórico del tema y algún ejemplo práctico. Sería lo ideal trabajar de esa forma. Ejemplo práctico, no un problema, un ejercicio de práctico, sino un ejemplo, por ejemplo, dibujar el objeto en alguna posición determinada y decir, bueno, acá los rayos notables van a hacer que la imagen se ubique en tal posición, con este tamaño, esta orientación. Y tendríamos que hacer también para los distintos casos de las posiciones de los objetos o con uno bastaría. En el caso de los espejos, como es más fácil de deducir la fórmula gaussiana, se puede, digamos, trabajar sobre la deducción y después no dar tantos ejemplos particulares, sino en general decir el objeto acá, la imagen así, así y así. En cambio, con lentes, como no se deduce la fórmula de los lentes delgadas porque es muy larga la deducción, se plantea nomás la refracción entre dos superficies, la primera parte, como desarrollamos en la clase, y después directamente trabajamos con los rayos notables. Traten de estudiar lo que más puedan, entender lo que más puedan, y eso es lo que van a volcar sobre la hoja para que yo pueda interpretar. No, puede ser a carpeta abierta, yo no puedo controlar si están con la carpeta abierta o cerrada, eso no tiene sentido. En una clase presencial sí, yo puedo controlar que ustedes estén trabajando sin estar leyendo, pero acá es imposible, entonces ahí entramos a jugar con el tiempo y digamos, va a ser fundamental entender que yo interprete que ustedes entienden el tema y que han estudiado en base a lo que ustedes escriben. Si ustedes hacen un desarrollo solo y no explican nada, no suma nada, porque es como que hubieran copiado de una hoja, ¿se entiende? Hagan un resumen de los temas, estudien, piensen, y van a andar bien. Bien. Entonces, así como hemos establecido la aceleración centrípeta, veamos qué pasa con la aceleración tangencial. ¿Tienen alguna idea de qué va a depender la aceleración tangencial? Evidentemente va a depender de que haya cambios en el módulo de la velocidad. Entonces, este límite, delta dt sobre delta t, acá acuérdense que estamos hablando esta componente que depende del cambio del módulo, la vamos directamente a expresar como el módulo de delta v sobre delta. Al tomar el límite, para delta t que tiende a 0, tenemos que pensar lo que pasa con el módulo, no con lo que pasa con la dirección. Me olvido de la dirección porque eso ya está contemplado en la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la velocidad del módulo era igual a omega por r, como dijimos recién, ¿no es cierto?
Entonces, el delta B, si R es constante, solamente va a haber un delta B en el módulo si hay un cambio en omega. Va a ser entonces delta omega por R, porque R es constante. Entonces esto me va a quedar delta omega por R, el límite para delta t que tiende a 0, de delta omega sobre delta t por R. Pero delta omega sobre delta t es la aceleración angular. Entonces esto es alfa por R. O sea que la aceleración centrípeta está relacionada lisa y llanamente con la aceleración angular. Si el movimiento es circular uniforme, alfa es 0 y no hay aceleración tangencial. No hay cambio en el módulo de la velocidad. Ahora bien, si hay aceleración angular distinta de 0, hay aceleración centrípeta y hay una componente entonces del vector aceleración tangencial, de tal manera que hace al cambio en el módulo de la velocidad. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Profe, después de alfa por R puso igual a aceleración tangencial. Esta es la aceleración angular, alfa. Cuando tomé el límite, como R es constante, sale afuera del límite, te queda delta omega sobre delta t, que es ni más ni menos que la aceleración angular, es el límite. Entonces esto es alfa por R, la aceleración tangencial entonces te queda alfa por R. Ah, bien, gracias, profe. No, por no. Entonces, para terminar, ya nos quedan 10 minutos, pero vamos a terminar de redondear la idea porque, digamos, esto en el movimiento circular, está claro entonces la idea. La aceleración en general puede tener dos componentes, una aceleración dirigida hacia el centro de movimiento que hace el cambio en la dirección de la velocidad, y una componente tangencial que hace el cambio en el módulo de la velocidad. Entonces, como yo les decía hace un rato, el movimiento, el tiro oblicuo, volvemos al tiro oblicuo. Yo les decía que en el tiro oblicuo, que lo describimos, empezamos hace un par de clases, ¿no es cierto? Hace un par de clases hemos descrito bien lo que es el tiro oblicuo, esa trayectoria entonces de tipo parabólica. Pensemos un poquito entonces, en cualquier instante, todo esto que estamos viendo, porque evidentemente el tiro oblicuo es un movimiento curvilíneo, no es un movimiento circular, porque no hay un radio vector constante con relación a un centro de movimiento, pero bien podemos identificar que, por ejemplo, más allá de que el radio vector R, por supuesto, hay que trabajarlo como un radio, lo que es un radio vector.
Pero en cada instante uno puede pensar como que un movimiento, una curva cualquiera, por más que no sea una forma circular, en cada punto tiene un radio instantáneo. Cualquier curva. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo puedo pensar que esta partecita tiene en este trámite un radio particular. Esta partecita tendrá otro radio y un centro, por supuesto el centro este se va moviendo, acá tendrá otro radio, acá donde el movimiento es más recto, allí tiene un radio más grande. Se entiende, siempre hay un radio instantáneo del movimiento, si se quiere, de tal manera que uno puede darse cuenta que en la trayectoria curvilínea en general va a haber un radio instantáneo de movimiento. Es una idea geométrica justificada y que realmente esto es así. Entonces, podemos pensar que en cada partecita, en cada instante a lo largo del desarrollo del movimiento, es como si fuera en ese instante un movimiento circular. Que no es el radio, va a ser el radio vector, no va a ser el radio del movimiento, sino que tendrá que ser centros instantáneos de movimientos para las distintas posiciones. ¿Se entiende esa idea? ¿Puede repetir esa parte, por favor? Digo que la curva en general, por más que no sea una forma circular, podemos imaginar que para un trámite de la curva existe un centro de que un círculo pasa por esa posición en ese punto, y que hay un centro que lo describe. ¿Lo ves? Sí. O sea, si esta es una curva fija, geométricamente uno puede encontrar los puntos de curvatura para cada posición de la curva, y si es un movimiento continuo, ese centro será un centro instantáneo del movimiento, de un movimiento circular en ese instante. Entonces, con ese análisis, con esa perspectiva, mejor dicho, uno puede tener que el movimiento del tiro oblicuo en particular tiene, como ya dijimos, un radio vector R, de que la velocidad es tangente a la trayectoria, como cualquier vector velocidad es tangente a la trayectoria. Eso es así porque la velocidad es el diferencial R sobre el diferencial T, y el diferencial R es el desplazamiento hacia donde me dirijo. Entonces, la velocidad tiene esa dirección, y hacia donde me dirijo en ese instante es tangente a la trayectoria. Y fíjense que acá la aceleración, ¿cuál es la aceleración del movimiento, el tiro oblicuo? El vector aceleración, ¿cuál es? Claro, es un vector G. Está apuntando siempre para abajo. Es la aceleración, digamos, el vector aceleración que veíamos hace un ratito, acá es G. Entonces, ¿qué va a pasar? Que G, desde el punto de vista del análisis, esto de considerar un movimiento circular instantáneo, podemos descomponerlo en dos componentes,
una componente tangencial y una componente centrípeta, pongámosle una G centrípeta y una G tangencial. ¿Mm? Entonces, la G centrípeta lo que me está haciendo es cambiar la dirección del movimiento. La componente de G perpendicular a la tangente. Y hay una componente de G paralela a la tangente, que lo que me está haciendo es cambiar el módulo de la velocidad. En este caso, como es desacelerado el movimiento, el módulo de la velocidad en la etapa de ascenso, el módulo de la velocidad se va aminorando. Por lo tanto, la aceleración tangencial es en contra del movimiento, porque va disminuyendo el módulo de la velocidad. ¿Lo ven a eso? Descomponer G en las dos direcciones. Sí, profe. Se ve. Entonces, fíjense que no es casualidad, por ejemplo, que en el vértice de la parábola, toda la aceleración G es centrípeta. Porque en ese instante la aceleración G está haciendo exclusivamente el cambio en la dirección del movimiento. Por eso el vértice es más agudo, es una punta aguda, con relación, por ejemplo, a cualquier sector sobre las ramas. Ahí es donde el movimiento es más curvilíneo, justamente en el vértice de la parábola, analizándolo físicamente, porque allí G íntegramente está dedicada a cambiar la dirección del movimiento. En cambio, no hay componente tangencial y cuando está en la punta de la parábola, la piedra es como que va con velocidad en ese entorno, con una velocidad constante el módulo, sin aceleración tangencial. Entonces, cuando empieza a caer, nuevamente G nunca cambió, ¿no? La aceleración de la gravedad es constante. Lo que cambia son las componentes de G respecto a la trayectoria. ¿Por qué la trayectoria es parabólica? Ya lo sabemos, ya lo hemos analizado en tiro oblicuo. Acá tenemos como dato que la trayectoria es parabólica y que por lo tanto a G la puedo descomponer en una componente tangencial al movimiento y una componente perpendicular a la tangencia. Entonces, acá G tiene esa componente, GT y GC. Entonces la parte centrípeta siempre cambiando la dirección de la velocidad y la parte tangencial cambiando el módulo de la velocidad. Evidentemente en el tiro oblicuo el módulo de la velocidad no es constante, por supuesto, y siempre está cambiando la dirección. ¿Qué pasa? Después cuando sigue cayendo, fíjense que a contraparte de esta situación del vértice, a medida que la caída se va, pongamos que esto está cayendo y no chocó con el suelo todavía, que siempre es constante, tiene más componentes tangenciales que centrípetas. Entonces, a medida que nos vamos rama descendente, G se dedica más a cambiar el módulo de la velocidad, haciendo que vaya más rápido, y no tanto a cambiar la dirección del movimiento, porque la componente centrípeta se va achicando. Y a la larga termina siendo, como es una parábola, donde la parte, digamos, curva se va perdiendo a medida que uno se va por la rama. La componente normal centrípeta tiende a desaparecer.
se va achicando cada vez más. ¿Lo ven a eso? Bueno, ya estamos sobre la hora. Alguien escribió algo allí, no sé si era una pregunta o estaba todo bien. No alcancé a ver la pregunta. ¿Quién decía algo? No alcancé a leer. Ya lo aclaro. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Se entendió la parte, más o menos? No, no, sí, profe, le decía que después, cuando siguió con el ejemplo, se entendió claramente. Ajá. Bien, bien. Bueno, la clase que viene vamos a empezar con dinámica para no atrasarnos más. Yo les que les voy a grabar esta tarde va a ser un video donde les voy a aclarar un par de cositas más con respecto a la parte vectorial de la velocidad angular. Y también les voy a plantear el tema de las velocidades relativas, que vendría a ser la última parte de cinemática, porque si no, no llegamos con los tiempos. Entonces, yo les voy a pasar después, lo voy a poner en YouTube, en el canal que compartimos, y les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean en la semana y lo tengan también como un tema dado. Y el lunes, cualquier duda que ustedes no entiendan, me preguntan al principio de la clase del lunes, pero empezamos entonces el lunes con dinámica de la partícula. Bueno, nada más por hoy. Espero que se haya podido entender. Y si no, por supuesto, me pueden preguntar en cualquier momento en el grupo de WhatsApp. Bueno, Lauter, nos vemos. Que tengan buena semana.